Buenos días a todos, saludos a todos y bienvenido Alberto. Mi nombre es Matteo Politi, bienvenidos a todos. Matteo Politi, gerente del área de investigación y desarrollo del Centro Taquihuasi. Y hoy en día estamos con el doctor Edilberto Ciuchilin Bustamante de la Universidad Agraria de la Selva en Tingo María. Bienvenido, Edilberto. Buenos días, Mateo. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este evento de gran importancia. Muchas gracias por la invitación, Mateo. Ya, no, gracias a ti, de verdad, es un placer, de verdad un honor tenerte acá en este espacio de las charlas que vamos haciendo desde un tiempo, cada mes acá en el Centro Taquihuasi, la charla de investigación. Edilberto es biólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo con maestría en Ecología y Desarrollo Sustentable y doctor en Ciencias Ambientales. Es docente principal de la Universidad Nacional Agraria de la Selva y especialista en Ecología de la Vegetación, con experiencia en monitoreo de la vegetación, determinación de ecosistemas de alto valor de conservación y sistemática vegetal. De verdad un placer y un honor poderte tener acá en este espacio. Bueno, llevamos algún tiempo, ¿no? Colaborando entre el Centro Taquihuasi y en particular contigo, ¿no? Sobre todo a nivel de reconocimientos, ¿no? De plantas medicinales. En Taquihuasi se trabaja mucho, ¿no? Con las plantas medicinales, sobre todo de la tradición amazónica y a veces de verdad, es difícil también para nosotros que llevamos tiempo, ¿no? Manejando estas plantas, identificar con certeza, digamos, ¿no? La especie botánica y subespecie ya nos dirá, ¿no? Un poco sobre esto. Y por eso siempre es importante buscar el apoyo de especialistas, ¿no? Como ustedes, en el reconocimiento de las plantas medicinales. Mismo cuando se trata luego de hacer publicaciones científicas, ¿no? Es necesario, ¿no? Tener una identificación cierta y con la nomenclatura científica. Y de esto vamos a hablar un poco hoy, ¿no? De la mirada, de la perspectiva de la ciencia sobre cómo se hace el reconocimiento de plantas, que para mí, yo vengo de Europa, ¿no? Me imagino reconocer las plantas allá en la Amazonía es algo de verdad muy, muy complejo, muy complicado. Pero también vamos a hablar un poco respecto de la tradición, ¿no? Como es decir, que hay conocimientos ancestrales y de alguna forma también a nivel tradicional se hace este trabajo de reconocimiento y de nombrar, ¿no? Las plantas. Entonces me gustaba un poco compartir contigo lo que estás haciendo, ¿no? Y también poco a poco hacerte algunas preguntas más en detalle. Hay una parte central en la charla en que tú vas a presentar un poco de una manera sistematizada, ¿no? Tu trabajo y luego dejamos un espacio al final para si hay preguntas, ¿no? De la gente que nos está siguiendo en línea, ¿no? ¿Qué te parece, Gilberto? Perfecto, Mateo. Nuevamente muchas gracias y bueno, felicitaciones por los trabajos que hacen ustedes en Taquihuasi, en Tarapoto. Sé que tienen un jardín botánico y contribuye a la conservación de especies de uso medicinal en nuestro país, ¿no? Y en la región. Es de gran importancia, de verdad yo les felicito, porque eso nos lleva a catalogar nuestras especies medicinales, ¿no? Y bueno, contribuir a su conservación y al bienestar de nuestras comunidades nativas y de toda la población de las cuales se beneficia
de todo lo que nos proporcionan las plantas medicinales, ¿no? Principalmente para nuestra salud, ¿no? Ujú. Es así es. En Taquihuasi sí tenemos un jardín botánico también que, bueno, imagino más pequeño, ¿no? De lo que tenéis usted allá en Tingo María. Todavía no fui a visitarlo, pero está en programa, ¿no? Esta posibilidad. Y el jardín botánico de Taquihuasi sirve también eh, para, por ejemplo, los turistas, ¿no? Que quieren visitar y conocer un poco de las plantas medicinales que se usan no solamente en Taquihuasi, sino es un poco representativo, ¿no? De la región sobre todo. Pero también es un jardín, digo yo, vivo, en el sentido que las plantas que se van cultivando luego se usan también para preparar medicamentos que luego sirven, ¿no? A nivel terapéutico para el centro Taquihuasi mismo, en el sentido que Taquihuasi principalmente es una comunidad terapéutica para la rehabilitación de drogadicción, ¿no? Entonces estas plantas no se cultivan simplemente así como fuera un jardín botánico clásico, ¿no? Sino simplemente también para usar las plantas como medicamento, ¿no? Y ¿qué tal en Tingo María el jardín botánico? Sé que tú también eres jefe, ¿no? De jardín botánico. Entonces, si quieres compartir algo ahí también sobre tu jardín. Sí, sí tenemos también, ahí hay más especies, el jardín botánico tiene un área de 4.7 hectáreas, Ujú, eh, está en el centro de la ciudad de Tingo María, y más se conservan lo que son especies forestales, pero dentro de esas especies forestales hay de uso medicinal, ¿no? Y también hay especies arbustivas, herbáceas, también de uso medicinal. ujú, Y se está implementando lo que es un vivero específicamente para lo que es plantas medicinales. mm, Y bueno, esperamos su visita acá al Jardín Botánico para que tal vez nos den algunas pautas o nos orienten de cómo manejar ujú, las especies medicinales así como lo hacen en Taquihuasi, ¿no? ujú, ujú. Así es, Mateo. Eso lo vamos a hacer, seguro. Y también me gustó mucho, ¿no? La colaboración, me gusta mucho la colaboración que tenemos. A veces no hemos llegado a publicar artículos en conjunto y seguimos, ¿no? A este nivel. Para nosotros de verdad es importante el hecho de poder preparar, digamos, los herbarios. Tú nos vas un poco a hablar de eso, ¿no? De cómo, de la importancia de preparar, digamos, la muestra para que luego una vez que tú la tengas, ¿no? En tu oficina, ahí tú puedes identificarla, ¿no? Y la identificación, repito, creo que es necesaria porque los nombres, digamos, común, a veces dicen mucho, pero también, ¿no? De un lado para otro pueden cambiar, entonces como estas publicaciones sirven para todo el mundo, hay que usar una nomenclatura, ¿no? Que sea universal, ¿no? Por eso es muy importante tu aporte. Sí, así es, Mateo, desde el punto de vista tradicional, pues el conocimiento empírico es de gran importancia, principalmente en nuestra comunidad campesina, en nuestra comunidad nativas. Ese Ujú, conocimiento, bueno, el humano siempre ha coevolucionado con las plantas, ¿no? Hay una coevolución ahí, o sea, aparece el humano, el Homo sapiens, y coevoluciona con las plantas y los beneficios que utilices para su alimentación, para su salud, para otros usos que requiere el humano. Entonces hay una coevolución ahí entre plantas, humano, ¿no? Y esa coevolución lo mantiene nuestras comunidades nativas. Y eso se ve, pues, y pues ahora como que estamos perdiendo ese parte de territorios indígenas, se está perdiendo hábitat, se está fragmentando el hábitat y por lo tanto se van perdiendo especies y también eh, más con la civilización, tal vez que eh, entra en contacto con las comunidades nativas,
hace perder un poco este conocimiento de la medicina tradicional, ¿no? Bueno, acá en nuestro país, yo creo que en Latinoamérica, también yo creo que en Europa, ¿no? O sea, Ya. la modernización pues nos lleva a perder nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces, esos conocimientos que tiene nuestra comunidad campesina nativas eh, son una base para el conocimiento científico en lo que son plantas medicinales principalmente. Se Ujú. conoce una planta medicinal, lo saben utilizar o para curar ciertas enfermedades, lo conocen específicamente, pero no, en realidad, pues, esos nombres que utilizan no son válidos científicamente, ¿no? Entonces, para eso está la botánica, ¿no? La ciencia botánica que valida o le da un nombre científico a esas plantas y, por supuesto, como dices, toda la comunidad científica, todo el mundo va a leer la información y tiene que estar uniformizada, ¿no? O sea, y bien validada esa información. Más que nada cuando se hacen los estudios fitoquímicos Ujú. y, o se extraen principios activos de las plantas medicinales para uso en lo que es la farmacología, ¿no? Mm. Esto, yo mismo vengo de esta área de la fitoquímica, o sea, donde se estudia a nivel químico, ¿no? Los compuestos que están dentro de las plantas. Entonces, por eso los científicos tienen que estar ciertos, digamos, por lo menos de la especie, ¿no? De que están trabajando. Pero luego, a lo largo del tiempo, sobre todo cada vez más, ¿no? Que voy a la Amazonía y entro cada vez más adentro, ¿no? De la tradición, como tú dices, los pueblos indígenas sobre todo, ¿no? De este tipo de conocimiento tradicional, me doy cuenta que es como si a veces los científicos se pierden alguna información. Es verdad que añaden algo, claramente, ¿no? Por ejemplo, a nivel químico, ¿no? Eso no se sabía, no había la química, ¿no? Antes, por lo menos, como la entendemos hoy, parece, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, a nivel de nombres, hay algunos nombres locales, vernaculares, que eh, distinguen, por ejemplo, el caso de la ayahuasca, ¿no? Hay la ayahuasca amarilla, la ayahuasca negra, ayahuasca cielo, ¿no? Y los científicos solo hablan de Banisteriopsis capi, ¿no? Entonces parece que todavía falta algo, ¿no? Falta algo que profundizar, no sé. eh, no creo que los pueblos indígenas que tan conocen bien estas plantas, porque viven ahí, como tú dices, ¿no? En simbiosis casi, viven tan acerca, no lo veo yo que se están equivocando, es simplemente que los científicos todavía, ¿no? Tienen que descubrir con sus propios medios, ¿no? Lo que hay atrás de estos diferentes nombres. ¿Qué te parece? Sí, eh, mire, por ejemplo, tengo algunas experiencias en algunas comunidades nativas, por ejemplo, en San Martín, que he visto también algunas identificación de plantas que trabajé con una tesista de La Molina. También con información de lo que es de las comunidades de Xagüí, que Ujú. está ahí nomás cerca a San Martín, ¿no? Que está en Loreto. Por ejemplo, los nombres comunes que utilizan para una especie de planta, ¿no? Por ejemplo, para lo que es uña de gato, ¿no? La uña Ujú. de gato lo mencionan con un nombre para, por ejemplo, la Uncaria tomentosa y la otra especie, la guianensis. De verdad, esos nombres nativos es específico para cada especie, ¿no? O si es que hay una especie que tiene alguna variedad, también pueden nombrarlo, puede tener dos nombres comunes, por decir uno eh, eh, no, como tú indicas, no, de la ayahuasca que es que se utiliza para del Banisteriopsis, ¿no? El Ujú. blanco, etcétera, ¿no? Entonces,
tienen otro nombre. Probablemente son variedades, ¿no? O formas, o subespecies. Entonces, eso nos lleva, por ejemplo, científicamente, a que nos falta mucho más en lo que es la identificación, a llegar a su especie, a lo que es una variedad o a lo que es una forma de esas especies, ¿no? Y ya las comunidades nativas sí los conocen muy bien, sino que pues falta validarlo científicamente, ¿no? Tal vez lo conocemos solo como Banisteriopsis caapi, ¿no? Pero hay variedades, hay formas. Entonces, eso es lo que nos falta mucho más a nosotros, y ya lo que es incluyendo estudios genéticos. Eso, eso. Hay que avanzar en este campo todavía, ¿no? Entonces, mira, Gilberto, si estás de acuerdo, voy a subir tu diapositiva, así que nos vas a Sí, presentar un poquito, ¿no? De manera más en sí. detalle lo que haces, tu trabajo. Tú me indicas cada vez que tengo que avanzar, ¿no? Y me indicas. Ya, te dejo el espacio. Bien. Para los asistentes, muy, muy buenos días. Soy el biólogo Edilberto Chuquilín Bustamante. Ya lo mencionó Mateo de cuál es mi experiencia. Vamos a hablar del tema identificación botánica de plantas medicinales, método científico versus perspectiva tradicional. Bien, la siguiente, por favor, Mateo. Bien, bueno, pues la Amazonía es una región muy diversa, ¿no? En plantas que tiene una alta diversidad florística, y dentro de esto, pues las plantas medicinales se incluyen ahí, ¿no? Según el diccionario de Brack, según hay un grupo técnico de expertos, por decir, que se reunió acá en Perú en el año 2018, ahí reporta que hay más de 1.400 especies de plantas medicinales, y hay mucho más por descubrir todavía. En su último libro del doctor Mostacero León y colaboradores, ahí cataloga 782 especies de plantas medicinales para el Perú, ¿no? Y pues yo creo que nos falta mucho más, ¿no? O sea, investigar principalmente en lo que es comunidades campesinas, comunidades nativas, y dentro de las áreas naturales protegidas. Es decir, hay que hacer mucho más estudios, y tal vez en colaboración con lo que es el Centro Nacional de Salud Intercultural, que tienen 2 jardines botánicos en Lima, más tienen un herbario. Sería muy interesante ya tener más o menos con precisión cuál es el potencial de especies que tenemos acá en el país, ¿no? Tanto en la Amazonía, en la región andina y en la costa, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de los nombres comunes. Entonces, acá podemos decir, pues, que el saber tradicional, como ya indicábamos al inicio, es una fuente para lo que es una fuente de conocimiento para lo que son las investigaciones científicas, ¿no? Y también académicas. Pero, sin embargo, estos nombres no son válidos dentro de una nomenclatura, dentro de la nomenclatura botánica, no tiene una validez científica. Generalmente, pues, una especie puede tener varios nombres vulgares, ¿no? Varias especies, por ejemplo, ahí estamos poniendo un ejemplo de los cactus o de las palmeras, ¿no? Que un solo nombre vulgar se refiere casi a toda una familia, ¿no? Hablamos de cactus, ¿no? O de los cactus, o hablamos de las palmas, de las palmeras, que se refieren a toda una familia, pero no se refiere específicamente a una especie, ¿no? La siguiente, por favor.
Y acá podemos mostrar, por ejemplo, a ver, en un nombre común tenemos la moena alcanfor, que es, bueno, que se refiere más o menos a, por el aroma, a alcanfor, moena alcanfor, y hay muchas moenas que tienen muchas especies de moenas, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de especies de moenas que lo podemos llamar así, ¿no? Moena alcanfor o alcanfor moena, o el monte achote o el achote de monte, que, bueno, que se refiere o es parecido al achote, que hay otras especies también, ¿no? Lo que es la guavilla, la guayabilla, también que hay un grupo de especies y se los denomina con ese nombre común, ¿no? Por ejemplo, a lo que son las especies del género Erythrocyn, que es de la coca, ¿no? Entonces, ahí podemos decir, hay varias especies de coca y a todas se los llama, por ejemplo, coca o sachacoca porque es un parecido, o también especies que son o tienen similar un olor a ajo, por ejemplo, el sacha ajo, o en este caso, pues azufre caspi, que es un árbol parecido o que tiene una coloración al azufre, o cedro masha, un árbol parecido al cedro, ¿no? Masha creo que es hermano, entonces son plantas parecidas, entonces mira, esos nombres vernaculares, esos nombres comunes, eh, es para un grupo de especies. Y entonces, pues científicamente, o dentro de la ciencia botánica, no tendrían mucha validez mientras no haya un especialista que lo identifique y diga, este es tal especie, ¿no? Acá en Moena alcanfor hay 4 o 5 especies y se identifican de esa manera, ¿no? Por decir, acá donde te mencionaba, ¿no? Ahí hay 2 ejemplos que se muestran. Ambas son las uñas de gato, ¿no? Pero son de diferente especie. Una es la tomentosa y otra es la guianensis, pero tienen el mismo nombre, ¿no? La siguiente, por favor. Igual acá, por ejemplo, en lo que es en las familias laboraces, justo que estamos hablando de las moenas, tiene más o menos 73 nombres vernáculos para más de 300 especies, ¿no? En el caso del género Inga, solo 6 nombres vernáculos para más de 100 especies. Entonces, ese es el problema tal vez con los nombres comunes, pero para eso está que debemos trabajar pues los botánicos, los científicos en lo que están en esta ciencia de la taxonomía para ver y validar esos nombres, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá está lo que tú decías, algo interesante, ¿no? Y también se mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá de lo que se trata del cactus de San Pedro, por ejemplo, ahí tenemos el Trichocereus, que tiene 2 variedades, ¿no? Uno es el macho y el otro es hembra. Entonces, pero ahí dentro de lo que es la gente local, lo conoce muy bien, lo sabe diferenciar muy bien y lo sabe utilizar una de las variedades y la otra variedad. Entonces, por ejemplo, ahí está bien reconocido, ¿no? Tal vez más antes se conocía como el Trichocereus, que solo pertenecía a una especie, pero ahí ya se está diferenciando en una subespecie, ¿no? Y ya que hay una subespecie que es el Pachanoy. Entonces ya ahí podemos decir que sí, en realidad los saberes tradicionales sí saben diferenciar lo que son variedades, ¿no? Pero hay que validarlo científicamente, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya por razones culturales, los botánicos, los científicos tienen que utilizar pues, los nombres comunes para
comunicarnos con las comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no? Y pues estos nombres solo obedecen a una clasificación más de uso que le da la población, ¿no? O las comunidades nativas. Y por lo tanto, pues no tienen ningún sustento en la que es nomenclatura científica, estos nombres comunes o nombres vernáculos, ¿no? La siguiente, Mateo, por favor. Y bien, acá viene ya la parte científica, pero basándonos en lo que es el conocimiento tradicional, ¿no? Por ejemplo, acá en Selva, ¿no? Hay los materos, que lo llamamos, y de verdad los materos conocen inclusive a veces un buen grupo de especies, ¿eh? Pero también, como te decía, pueden tener un nombre vernáculo para varias especies, ¿no? Pero ya depende del especialista o del botánico que lo va a diferenciar en otras especies. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener las fuentes de información, que son pues principalmente la literatura especializada, lo que es revisiones de herbario, lo que son colecciones vivas, hay que hacer exploraciones en campo, y hay que, hay que realizar un registro de datos, y por supuesto hay que hacer una herborización. Dentro de eso, pues se requiere de mucha experiencia, hay que recolectar mucha información ahí, y dentro de lo que ya gabinete, hay que hacer un análisis morfológico, ¿no? Principalmente de lo que son características ecológicas, características reproductivas, principalmente lo que es la flor, las inflorescencias, las hojas, el tallo, las ramificaciones, la disposición de hojas, las formas de hojas. Entonces, todas esas características es lo que se requiere ya dentro de un estudio de gabinete, cuando ya lo tenemos herborizadas las plantas, y hacer comparaciones, ¿no? Por decir, ahí tenemos que hacer inclusive comparaciones con lo que tenemos en los diferentes herbarios en el país, y con muchas plataformas que hay, por ejemplo, en este caso de trópicos, ¿no? O de lo que es flora del mundo en línea, entre otras plataformas que se puedan utilizar, y que utilizan el APG4, ¿no? Para actualizar lo que son familias y nombres científicos. Hasta a veces se puede requerir de un análisis genético o lo que se llama citogenético, la citotaxonomía, ¿no? Hay que utilizar la taximetría, hay que hacer comparaciones, hay que hacer un estudio donde se hagan comparaciones, donde las características, ¿no? morfológicas nos permitan agrupar en familias, en géneros, y luego llegar a lo que es especie, ¿no? Y por supuesto, acá entra lo que es la fitoquímica, las investigaciones en fitoquímica, ¿no? Y por lo tanto llegar a lo que es a una quimiotaxonomía. Y aparte de esto, Mateo, tal vez en la actualidad, por decir acá en Tingo María, ya estamos utilizando lo que es el sistema LIDAR con los drones, porque recuerden una conversación que me indicaba si cómo colectan las muestras en los árboles, o sea, pues un árbol de 30, 40 metros, y que es, por decir, en la copaiba, ¿no? Pues yo no sé qué es la copaiba, y entonces un dron nos puede ayudar muchísimo. Pones a volar el dron y te va a tomar fotografías en el dosel del bosque, porque debajo del bosque solo ves fustes, troncos, que todas las plantas son iguales, ¿no? Entonces también nos permite eso, ver su floración, su fructificación, tipos de hojas. Nos ayuda mucho lo que son las fotografías a través de un dron. Y tal vez el sistema LIDAR, que tiene un sistema de
en lo que es absorbancia y reflectancia, también puede catalogar algunas especies. Entonces también se está trabajando en eso, por ejemplo, ¿no? Que tal vez no podemos colectar de inmediato las plantas, pero el dron ya nos está proporcionando una muy buen registro fotográfico que podemos llegar a género o a especie en determinadas especies que es muy difícil de colectarlo en el bosque, por ejemplo. Entonces mira, dentro de lo que es la parte científica es un trabajo muy arduo, desde campo y hasta lo que es la revisión de literatura y las diferentes plataformas que hay disponibles, ¿no? Con respecto a lo que es la taxonomía de plantas, ¿no? Y por supuesto, hay que mantener las especies muy herborizadas, como tipo, como leptotipos, y para hacer comparaciones. Y luego, pues, tal vez algunos científicos nos visitan acá al herbario y van a decir, pues este género no es otro género. Para eso son las colecciones científicas, ¿no? En botánica. Y están abiertas al público científico para que nos ayuden a identificar géneros, familias y especies, por supuesto, ¿no? La siguiente, entonces, ahí también hay de un libro de sistemática y clasificación que también ahí nos indica de cómo debemos seguir, cuál es el procedimiento para llegar a identificar una especie, ¿no? En la imagen de la izquierda, ese es del género Cinchona, que tenemos acá en la zona, una planta que es, por decir, una de sus especies Cinchona officinalis. La que está ahí no es la officinalis, me parece que es la calizaya. Entonces, es pues un género que abunda acá en la zona, principalmente en lo que es bosque montano, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, acá como ejemplo, así rápido, tenemos, por ejemplo, para la copaiba, ¿no? Hay que ver el fuste, porque es una planta arbórea medicinal, ¿no? Para tal vez van a decir, ¿por qué presentas un árbol ahí si hablamos de plantas medicinales? Por ejemplo, dentro de lo que son las plantas medicinales, más o menos el 70% de plantas medicinales son herbáceas. Arbustivas están más o menos el 10%, 12%, igual entre el 8 y 2% y 10% son de plantas, son árboles que corresponden a plantas medicinales. Por eso estamos presentando acá la copaiba, y ahí vemos, pues hay que ver el tipo de fruto, tipo de hojas, su distribución, su ramificación, el tipo de corteza, que nos ayuda mucho para la identificación, principalmente en campo, y ya con la colección botánica, ya nosotros ya lo trabajamos ya en lo que es gabinete, ¿no? En el herbario, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos en más detalle de lo que es la copaiba, por ejemplo, ahí la disposición de los foliolos, porque todo es una hoja compuesta. Por ejemplo, ahí son foliolos, no son opuestos, ¿no? Entonces, o subopuestos, tenemos que ver si tiene estípulas, no tiene estípulas, es decir, muchas otras características, ¿no? La siguiente, por favor. Y igual acá, por ejemplo, acá tenemos a la Claricia racemosa, que proporciona un látex, y es de un tallo, de un tronco más o menos, de un fuste rojizo. Igual ahí, por ejemplo, los tipos de hojas que tiene, o la disposición de hojas que son alternas, por ejemplo. La distribución es otro tipo de distribución que presenta en una determinada región, porque en el país casi está en toda la Amazonía, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ver, por ejemplo, ahí, a ver, en este caso, que es un fuste recto, ¿no? Que tiene un látex muy blanquecino, muy viscoso, ver cómo son los tipos de inflorescencias, y lo que es la corteza, ¿no? La siguiente. Acá tenemos a la catagua, ¿no? Que es una euforbiácea que la jura
del género Jura, y ahí tenemos, por ejemplo, el tipo de fruto, ¿no? La forma de las hojas y la disposición de las hojas, el tipo de corteza, que es diferente al resto de especies, ¿no? Entonces, tal vez hay como indicaba, ¿no? Por ejemplo, en lo que es especie del género Inga, a todas le llaman guava o le llaman chimbillo, ¿no? Pero en realidad son diferentes especies, ¿no? Entonces, para eso, pues, nosotros tenemos que conocer las flores, tipo de inflorescencia, fructificación, disposición de hojas, hojas simples, hojas compuestas, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Haz de lo mismo de Jura Crepita. Y la siguiente, a ver, y tenemos, por ejemplo, acá del cedro blanco, que es Cedrela officialis, cedro ajo también se lo llaman, porque cuando se le hace un corte a la corteza, desprende un olor a ajo. También es una planta medicinal, es un árbol. Y también tenemos que ver ahí los tipos de frutos, ¿no? Este es de la familia de la caoba. Acá los frutos son muy pequeñitos, ¿no? De 5 centímetros. En cambio, de la caoba puede llegar hasta 20 centímetros el tamaño del fruto, ¿no? Entonces, todas esas características nosotros tenemos que evaluarlo en lo que ya el herbario, pues, ¿no? En gabinete, y determinar el género o determinar la especie, ¿no? La siguiente, bien, ahí está, por ejemplo, cómo es la disposición de hojas o cuáles son las hojas. Son hojas compuestas en lo que es el cedro, ¿no? La siguiente. Y bueno, pues hay que adecuarnos a lo que es la ubicación o la clasificación de la especie en las diferentes categorías taxonómicas, ¿no? Que va desde especie, género, familia principalmente, ¿no? Orden, lo que es clase, división y lo que es el reino, pues. Pero en lo que es la clasificación del grupo que es el APG4, ¿no? Con todas esas actualizaciones que en realidad es muy, muy interesante porque, por ejemplo, la familia Esterculiaceae ya no está, ahora pertenece o está incluido dentro de las malváceas, ¿no? Entonces son estudios botánicos que se han realizado y con fines de actualización de familias, de géneros, con respecto a estas especies, ¿no? La siguiente. Y bueno, acá tenemos también la sistemática de las fanerógamas, ¿no? Todo lo que es una filogenética, y ahí se ve todo lo que son las comparaciones entre órdenes y familias, diferentes familias o número de familias que pertenecen a diferentes órdenes, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Ahí también está de todos los órdenes y familias clasificada dentro del grupo APG4. La siguiente. Y creo que acá, sí, acá termina, y es así como se organiza o se hacen las comparaciones de acuerdo a las características morfológicas y genéticas, y se pueden determinar órdenes y familias principalmente, ¿no? Y la siguiente, ahí tenemos, por ejemplo, de lo que es la clasificación filogenética del grupo APG4. Hemos tenido un problema, creo, con el Alberto, a ver, justo al final. Y a ver si lo retomo. A mí me pareció muy, muy interesante bueno, podemos aprovechar para, si alguien quiere hacer algunas preguntas, entre tanto que ojalá sí se puede reconectar Gilberto. Y yo digo, de verdad, llevo años trabajando con plantas medicinales y me parece todavía increíble como en la Amazonía hay pueblos ahí que sin todas las herramientas, hemos escuchado de los drones, ¿no? Sin todas las herramientas que tenemos hoy en día han podido identificar y reconocer las plantas. Y también me parece fascinante el hecho em, que hay en algún caso pocos nombres por muchas plantas, según los botánicos,
y también al revés, ¿no? Varios nombres por una especie, según los botánicos, que luego poco a poco van a lo mejor entendiendo que en realidad hay diferentes variedades ahí, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Puede ser que cuando a nivel tradicional se da un solo nombre por varias especies botánicas, es porque al final son parecidas, tan parecidas que al final son iguales. A ver si tenemos otra vez, me parece que se está reconectando. Mm, acá. Ya. Acá, otra vez lo tenemos, Gilberto. Justo estaba comentando justo Gilberto tan precioso, ¿no? Que es tu trabajo, me parece increíble, ¿no? De cuántos datos todavía hay que identificar, ¿no? De un lado, como tú dices, ¿no? Plantas y hay nuevas herramientas como los drones, ¿no? Pero de otro lado hay conocimientos tradicionales que hasta pueden distinguir lo que hoy los científicos definen como subespecies, ¿no? Por ejemplo, te dejo terminar de toda forma y también si alguien hay preguntas Sí, y sí, Mateo, más bien mil disculpas. Ha ocurrido un problema acá en el internet. No sé qué pasó, ujú, pero se retomó nuevamente. Más bien eso. mil disculpas al público. Bueno, creo que acá termino la exposición porque ahí tienen el enlace, por ejemplo, para acceder a lo que es a la clasificación filogenética, ¿no? De las angiospermas y entrar a lo que es el catálogo de la vida o entrar a lo que es a flora del mundo en línea, que es muy interesante, los que les interesa la botánica, entrar a trópicos, pues ahí tenemos todo lo que es las plantas del mundo, ¿no? Entonces, los que les interesa el mundo de la botánica es muy lindo, ¿no? Muy interesante. Y de verdad acá nos faltan, o que en nuestro país como que ya estamos perdiendo los taxónomos, ¿no? O sea, tanto en flora y en fauna, ¿no? Entonces, ahora inclusive, por ejemplo, hay programas que uno le toma una foto y ya te está diciendo qué género, qué familia, ¿no? Puede ser una herramienta útil, pero hay que manipular la muestra, hay que colectar la muestra, hay que procesar esa muestra, hay que herborizarla, hay que conservarla. Y pues, no sé, ahora con la inteligencia artificial, no sé, hasta me puede decir tal especie, tal vez, ¿no? Pero Ujú, no, o sea, de todas maneras, nosotros tenemos que manipular las muestras, tenemos que llegar, no sé, hasta los estudios de ADN, que tal vez la inteligencia artificial no me va a indicar eso, ¿no? Entonces, ujú. hay muchas herramientas en lo que es que nosotros podamos estudiar a las especies, Mateo. Y de verdad, Sí, eh, es muy interesante. Gracias por esta invitación. ujú, Y tal vez para el Perú lo que se requiere es tener ya una estandarización, un catálogo de especies medicinales para el país y muy validada científicamente en lo que es la fitoquímica, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ustedes nos demuestran cómo ustedes utilizan en Taquihuasi no los extractos de plantas con fines de curativas, ¿no? Entonces, eso nos falta en coordinación con el Ministerio de Salud, con el Centro Nacional de Salud Intercultural, bueno, y hacer lo que es un registro de plantas medicinales a nivel del país, ¿no? Pero que esté bien catalogado, bien estandarizado científicamente, ¿no? ujú. Muchas gracias, Mateo. Y me acuerdo de Alberto, no sé si te acuerdas de este trabajo que publicamos en conjunto sobre la yaguarpanga. La Así yaguarpanga es es. una planta de purga, ¿no? Que también se usa en Taquihuase y en la región de San Martín, pero no solamente en la región de San Martín. Y cuando nos confrontamos con las publicaciones
hay unas cuantas, pocas, pero por lo menos 3 casos, incluso el nuestro, sobre Yaguarpanga, mismo nombre común, pero al final tú mismo identificaste una especie diferente Sí, de la así que es. habías Hay buscado. varias aristoloquias, hay muchas, ¿no? Pero tenían el mismo nombre común. Yo Así es. tengo la sensación eh, que es como decir, es una planta sabe hacer algo, ¿no? Y en particular lo de la yaguarpanga, que es una planta de purga en el sentido que te hace vomitar mucho, ¿no? Botar muchas cosas, ¿no? Y te encuentra ahí algo específico en tu cuerpo, te lo hace sacar, botar fuera, ¿no? Y a pesar que a nivel botánico son plantas distintas, pero lo que saben hacer más o menos es lo mismo. Entonces, a nivel tradicional, puede ser que es por eso que le dan el mismo nombre, ¿no? Pero también cuando a nivel tradicional se nota, ¿no? Que diferentes plantas, aunque parezca parecida, hacen trabajo diferente, pues le dan nombre diferente, que sea macho, hembra, lo que sea. Y como Así se es. decía antes, ¿no? A veces llegan después los científicos que validan este conocimiento tradicional. Y según lo que veo es que de verdad en la Amazonía, entre las gran variedades de especies y las gran variedades de conocimientos, ¿no? de tradicionales, hay un trabajo enorme todavía que hacer y ojalá nos da el tiempo, ¿no? Antes que nos vamos a tumbar toda la Amazonía, porque esto es un poco un problema muy, muy grande, ¿no? Tú veo que viene del lado también de la ecología, de la sustentabilidad. Entonces, no sé, si quieres terminar diciendo algo sobre este tema, cómo ve cambiando Sí, la economía y todo eso. sí, Mateo, mira, desde el punto de vista ecológico y relacionando con lo que son plantas medicinales, principalmente acá el Perú se caracteriza por tener un gradiente altitudinal muy, muy fuerte, ¿no? Desde lo que es la planicie amazónica hasta que los Andes peruanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos un gradiente altitudinal donde una especie puede distribuirse tal vez en todo ese gradiente, pero puede tener ecotipos, es decir, puede crecer en selva baja, selva alta, en la zona andina, tal vez es de una distribución amplia, pero las formas en que crece o los efectos que tiene de la temperatura, de la altitud, de la precipitación, del tipo de suelo, eso hace que la especie tenga ciertos ecotipos o subpoblaciones. Entonces, la gente local lo que hace es darle un nombre común y por las variedades que presenta les da otro, así como lo presentaba en el cactus, ¿no? Allá este es un trichocereus, este no, macho, este de acá es hembra, ¿no? Pero ¿dónde crecen? Allá uno crece tal vez a una altitud media y otro a una altitud baja. Entonces ahí entra lo que es la ecología, ¿no? ¿Cuáles son los efectos ambientales en una especie y genera variedades, ¿no? Ujú, O subespecies, o bueno, distintas especies también, ujú, ¿no? Y por otro lado, también desde el punto de vista ecológico y conservación, Mateo, las plantas medicinales, estaba revisando ahí, hay muchas que están dentro de las categorías de amenaza, ujú, vulnerables, están en peligro crítico, y, y bueno, pues nuestros territorios indígenas y lo que es los territorios de comunidades campesinas son los llamados a proteger estas especies, ¿no? Y a proteger también ese conocimiento tradicional, ujú, porque mientras más perdamos o más se fragmente el hábitat, perdemos la distribución de esos tipos de especies que tal vez dentro de especies medicinales tenemos pues, especies endémicas, ¿no? Que están justo ujú, en una sola localidad, ¿no? En una sola región. Entonces, o en un hábitat específico. Cuando se pierde ese hábitat, perdemos esa planta medicinal que tal vez es de gran importancia para la población en su salud, ¿no? Para la población local. ujú. Ah, muy interesante, de verdad.
No, es un tema que siempre me fascina todo esto. Bueno, Edilberto, yo te agradezco mucho por tu tiempo, de verdad ha sido un gusto tenerte acá y yo creo que tarde o temprano hay que volver a profundizar algunos temas y nosotros seguimos en contacto, seguimos trabajando de todas formas, ¿no? Tenemos artículos todavía pendientes y trabajo que hacer en colaboraciones y pero yo creo que tarde o temprano volvemos en este espacio, ¿no? Para a lo mejor profundizar un poco en detalle, ¿no? Algunas plantas o algún trabajo específico, si estás de acuerdo. Perfecto. Sí, Mateo, ni hablar, estamos ahí para trabajar y si es en beneficio de la población local, yo creo que merece estos tipos de charlas, difundirlo para que conozca la población que en realidad se está haciendo, ¿no? Qué preocupación de los académicos, de los científicos hay con respecto a los beneficios de la población, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que la Ujú, población se beneficie, ¿no? Principalmente en lo que es su salud en cuanto a las plantas medicinales, ¿no? ujú. Bueno, otra vez gracias de verdad, Alberto, y gracias a todos por participar y hasta la próxima, entonces. Muchas gracias, Mateo. Muchísimas gracias. Éxitos ahí en su centro Taquihuasi. Ujú. eh, y pues seguimos trabajando con lo que es plantas medicinales. Y Listo. esperemos otro evento de este tipo, Mateo. Muchísimas Muy gracias. bien. Gracias. Gracias al público también. Muchas gracias.